Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Nosotros hicimos nuestro culto ayer, el día 16. No transmitimos en vivo, pues teníamos algunos problemas técnicos acá. Pero hoy, el día 17 de mayo de 2020, vengo a traer un mensaje muy importante para los días venideros y para nuestros días también. Pues el aviso tiene que venir antes del evento. Pues si viene en el evento ya no hay más tiempo de prepararse, ¿verdad? Nosotros hemos hablado desde algunos años sobre las trompetas del Apocalipsis, que serían impactos de asteroides, cometas en contra de nuestro planeta, principalmente en el continente americano. El tema ahora ya no es más si esto va a suceder, pues nosotros sabemos que esto es algo inevitable. Aún los científicos especialistas que dicen que con más y más frecuencia los cometas y meteoritos rayan los cielos de nuestro continente con más frecuencia. Y esto es una señal de que pronto tendremos uno más grande, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos atentos a estos temas y lo que nos ha impresionado a estudiar la Biblia es cuándo esto va a suceder, más precisamente. Porque sabemos que va a suceder, pero ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo tenemos? La Biblia nos dice, y esto nosotros vamos a ver hoy, qué la Biblia dice en relación al tiempo. Si nuestro tiempo aún es mucho o es poco. Voy a tratar de después de compartir la pantalla con ustedes y nosotros vamos a leer ahí está eh, Apocalipsis 8, donde habla de las primeras cuatro trompetas, ¿verdad? Y dice así: y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incienso de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, y sobre el altar el, de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario lleno del fuego del altar y lo echó, y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta, fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra, y a la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemándose toda hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo como fuego, fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Bueno, en esta primera parte, la primera trompeta dice que se quemó, fue lanzado un granizo, como granizo, ¿verdad? Y fuego mezclado con sangre, fueron arrojados a la tierra. Algunas otras traducciones dicen la tercera parte de la tierra también. Pero acá dice la tercera parte de los árboles, fue quemado y se quemó la tercera parte de la hierba verde.
Nosotros sabemos que el continente americano representa la tercera parte de parte seca del planeta. También acá tenemos con, eh, podemos decir? Con sobra, ¿verdad? La tercera parte de los árboles, teniendo en cuenta la floresta más grande amazónica, ¿verdad? Que está Brasil, Perú, Colombia, me parece, bueno, y algunos otros países. También tenemos otras grandes florestas que están en otros países, tal como Chile, bueno, y algunos más ahí. Nosotros tenemos un video que habla con los detalles sobre estos temas. Usted puede buscar en la página. Entonces sabemos que hay gran posibilidad de que sea en nuestro continente, pues los datos que encontramos son muy coherentes. El segundo ángel tocó su trompeta y fue lanzado como un gran monte ardiendo en fuego. Fue lanzado en el mar y la tercera parte del mar se tornó en sangre. El mar que comprende la tercera parte de las aguas oceánicas es el mar Atlántico y justamente hace una división entre el continente americano y Europa, por ejemplo, y África. En este caso nosotros sabemos que ahí sí ha de caer este grande monte, pues este ha de ser un asteroide, pues un monte tiene varios kilómetros de diámetro. Y esto siendo arrojado en el mar causará olas gigantescas, además de terremotos, ¿verdad? Que alcanzarán las ciudades costaneras con aproximadamente o más o menos 500 metros de altura, etc. Y va a avanzar a varios centenas, o sea, que centenas de kilómetros, quizás por las costas de las ciudades. Entonces, esto causará un caos social inimaginable. Y para nosotros que tenemos la luz de la palabra de Dios para guiarnos, es importante que tomemos sabias decisiones en los tiempos de hoy. También fue dicho que el mar se tornó en sangre. Esto es un evento natural que sucede cuando el agua del mar cambia su salinidad y cambia su temperatura. Esto también tenemos acá en el canal un video hablando sobre el tema. También es dicho que la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar se murieron, ¿verdad? Las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos se pereció. Bueno, el océano Atlántico es la principal ruta marítima del planeta. Entonces, es casi que obvio que, que se pierdan muchas naves, muchos navíos, ¿verdad? Y la cuestión de los peces es por la quema del oxígeno en el agua del mar, por la caída del monte incandescente, se van a morir. Y también por la proliferación de las microalgas rojas, ¿verdad? Entonces, el agua quedará de cierta manera impura y venenosa. Ok, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo en fuego como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, en las fuentes de las aguas. En este tema, la tercera parte de los ríos, nosotros tenemos acá una región en nuestro continente que comprende solo un río, por ejemplo, el río Amazonas comprende la quinta parte de las aguas dulces del planeta. Teniendo en cuenta sus afluentes y otros ríos que están a su alrededor, nosotros tenemos claramente la tercera parte de las aguas dulces del mundo. Pero dice también las fuentes de las aguas. Eh, Podría ser otro río, sí, pero el río Amazonas tiene dos fuentes de agua bajo su superficie, bajo la tierra, mejor diciendo, que se llaman Acuífero Guaraní y Outer do Chão. Son las dos
los dos acuíferos de agua dulce más grandes del mundo. Uno abarca Brasil, Paraguay y otro país, no sé si Argentina también. Y otro, Alto do Chão, que está en la región amazónica, pero en Brasil nomás. Entonces, los datos bíblicos son bien precisos en este tema. Bueno, sabemos que esto ha de suceder y ha de causar grandes problemas. Por ejemplo, el nombre de la estrella, en versículo 11, Apocalipsis 8, el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Entonces las aguas se convertirán en amargas o venenosas, y de esto muchos se morirán. Teniendo en cuenta que este cometa o meteoroide impactará el suelo y llevando hacia la parte del subsuelo, ¿verdad? Mezclando las partes donde está el agua con eh, mercurio, otros especies de metales y materiales radioactivos que tenemos bajo el suelo. Y de esta manera eh, se va a contaminar el agua de manera que los hombres van a morir. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tierra, parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Bueno, en este tema dice que fue herida la tercera parte del sol, la luna, etc. Como nosotros comprendemos, no será una herida justamente en el sol o en las estrellas, sino que con los impactos de los asteroides, del asteroide, el cometa, etc., es obvio pensar que los volcanes que tenemos hoy inactivos se volverán activos. Y este denso humo subirá hasta las nubes de manera que ha de bloquear los rayos solares, también de la luna, también de las estrellas. De manera que el sol brillará menos, ¿verdad? En gran parte del día. Entonces, el sol solo se podrá ver en su mayor resplendor en el mediodía, y la luna de la misma manera en la medianoche, luna llena, quizás, las estrellas de la misma manera. Entonces, estas densas nubes han de cubrir los rayos solares, lunares y de las estrellas. Por esto es que se quiere, ¿verdad? La tercera parte de estos astros. Importante, solo Chile tiene 95 volcanes. Puerto Rico, Colombia y varios otros países de nuestro continente tienen volcanes. Estos volcanes, no sé si ustedes se acuerdan de 2008, que hubo una erupción en Chile, que nosotros tuvimos humo de este volcán hasta acá en Paraguay, por ejemplo. Entonces, de esta manera, entendemos que eh, la cuarta trompeta es consecuencia de las primeras tres. Bueno, hasta aquí no tenemos periodo de tiempo determinado por la Biblia. Entonces, de esta manera, se nos queda difícil comprender cuándo sería. Pero, a partir del quinto ángel, o sea que de la quinta trompeta, ya se nos muestra periodos de tiempo. También en la sexta trompeta. Y ahí se nos queda más fácil para comprender todo esto. El quinto ángel, este está en Apocalipsis 9, del 1 al 5. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Acá quiero explicar algo, ¿verdad? La estrella que vimos en la tercera trompeta no es la misma que esta, ¿verdad? Aquella fue dicho que era una gran estrella,
¿verdad? Entonces, un objeto grande. Acá dice que es una estrella nomás que cayó del cielo y tenía la llave del pozo del abismo. La estrella en Apocalipsis también puede representar ángeles, ¿verdad? O seres espirituales. En este caso, en el caso de la quinta trompeta, como trae consigo una llave, no puede ser un asteroide. Pues un asteroide no tiene manos, no puede traer nada, ¿verdad? Bueno, básicamente es esto. No vamos a tratar de lo que se refiere a la quinta trompeta, pues es un tema más complejo para que no tardemos tanto. Pero lo más importante son las primeras cuatro y lo que queremos aquí es lo que queremos aquí es el periodo de tiempo. ¿Ok? Abrió el pozo del abismo y subió humo y como humo de un gran pozo, de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire y el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces acá tenemos 5 meses de el periodo de la quinta trompeta. Son 5 meses. Entonces ya tenemos un periodo de tiempo. Avancemos. Aún en el capítulo 9 se inicia la sexta trompeta, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Entonces, acá tenemos otro periodo de tiempo. Por el cumplimiento pasado de esta profecía, el cumplimiento parcial pasado, se nos deja claro que este periodo no se refiere a una fecha, sino que tenemos que sumar un día más un mes más un año y tenemos un periodo de tiempo. Ok, la sexta trompeta es la más larga de todas, que va hasta el capítulo 11, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar un poquito de la sexta trompeta. Entonces fue dada una caña semejante a una vara, una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Esto es una profecía simbólica que representa la ley de Dios. Ya os explico. Cuando Juan recibe la vara, o sea que la caña, depende de la traducción, esta vara representa el patrón de medición. ¿Y qué él va a medir? Las instituciones, o sea que el templo, el altar, los predicadores y los creyentes de Van, los adoradores. Va a medir con el patrón de la ley. ¿Por qué es el patrón de la ley? Acá habla en Apocalipsis 11 de los 2 testigos de Dios. Los 2 testigos, o sea que representan las 2 tablas del testimonio. Esto está en Éxodo y también en Levíticos. Las 2 tablas del testimonio representan la ley de Dios. Esto se puede comprobar también en Daniel, ¿verdad? Entonces, antes de avanzar para Daniel, vimos que los gentiles, o sea que las naciones, han de oprimir las ciudades, la ciudad santa, que representa los verdaderos adoradores. Ustedes han de recordar que la Biblia dice que nosotros somos el sacerdocio real, la nación santa. Entonces somos siempre relacionados con Nación Santa y con la Ciudad Santa. ¿Por qué?
La ciudad santa, como es representada en la Biblia, también es la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero somos nosotros. Cristo no tendrá una esposa como si una ciudad que no tiene vida, sino que personas que habiten en esta ciudad. La manera más clara de explicar eso. Hay formas mejores, pero como no había preparado las referencias bíblicas para este tema, les quedó de bien. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, los testigos, como nosotros decimos, son las dos tablas del testimonio. O sea que eso representa que la ley de Dios será predicada por 1260 días como condenados a la muerte, pues el vestirse de silicio representa esto en el Israel antiguo, ¿verdad? Alguien se puede acordar del libro de Esther, Melquisedec, no, Melquisedec no, me olvidé el nombre del señor, que se puso de silicio por estar condenado a la muerte. Bueno, pero usted puede encontrar esto fácilmente también. Esta expresión, vestirse de saco o de silicio, es de suma tristeza o de condenación mismo, ¿verdad? Entonces representa un tiempo en que la ley de Dios sería predicada en medio del sufrimiento. Esto es representado también en el libro de Daniel. Quiero leer con ustedes en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 5, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará la ley y pensará en mudar los tiempos y la ley y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Son el mismo periodo de tiempo, pues 1260 días dan 3 años y medio. Y acá tiempos y mitad de un tiempo. Igualmente 3 años y medio que la ley será cambiada. ¿Ok? Volvemos a Apocalipsis 11 entonces. 11 versículo 7, Apocalipsis 11 versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Como vimos en Daniel, la bestia es la que hará guerra contra ellos con el propósito de matar a la ley. ¿Ok? ¿Cómo se mata la ley? Cambiando su valor, o sea que poniendo otra en su lugar. Esto ya sucede, ¿verdad? Por ejemplo, Dios dice que Él es único, Jesús también, ¿verdad? Dice que Dios es el Padre nomás, Jesús es el Hijo de Dios, pero la mayoría dice que Dios es una Trinidad. Y esto descumple el primer mandamiento. Otro dice que no se debe hacer imagen, pero hay muchas cosas que se hacen imagen para la adoración. También el día de sábado. Hay mandamientos para el sábado en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4, versículo 4, 9, 11 y 12. Donde dice que el que no respeta el día de reposo de Dios es desobediente. Entonces, la ley de Dios fue cambiada ya hace mucho, ¿verdad? Pero llegará el tiempo en que será anulada la ley de Dios o sea que de todas las partes de la tierra, con excepción de los verdaderos cristianos, que en este tiempo estarán en persecución. Bueno, y Apocalipsis 11, versículo 7, dice, sus cadáveres estarán, Apocalipsis 11, 8, ¿verdad? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces, en este tema
la ley de Dios fue muerta, o sea, fue anulada y quedará en este estado por 3 años y medio, porque en profecía, según el contexto que entendemos, como vimos en Daniel, ¿verdad? Después que él haya cambiado la ley, quedaría tiempo y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que son 3 días y medio que quedará muerta la ley de Dios. Esto vamos a ver también en Apocalipsis 13, ¿ok? Este periodo representa 3 años y medio, como está en Números 14:34. Ahí dice que para cada día un año y conocerán la oposición de Dios. Entonces, eh, para cada día acá es un año, entonces 3 años y medio. Vamos a leer en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos da una idea mejor, ¿verdad? De este tema. Ahí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se les dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se les dio autoridad para actuar por 42 meses. Entonces la bestia recibió autoridad para actuar por 42 meses, este periodo de los 3 días y medio que vimos, ¿verdad? Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se les permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, nación y lengua. Entonces, esto eh, nosotros podemos ver de una manera muy clara. La bestia del Apocalipsis no reinará, o sea, no estará en la tierra apenas 3 años y medio, ¿verdad? Porque ahí en Apocalipsis 11 dice que por 1260 días haría guerra contra ellos. Y después que están muertas, más 3 años y medio. Esto yo me voy a proponer a explicar en otro video con más detalles para no confundir, ¿verdad? Pero es muy importante que sepamos de eso. La bestia del Apocalipsis tiene dos aspectos. El primer aspecto es el poder político religioso que influencia a los gobiernos de la tierra. Y el segundo aspecto es físico. Es un cuerpo físico de un hombre, como nosotros podemos ver en Apocalipsis 17. Leamos Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era en el pasado y no es. Este que era en el pasado habla del papado medieval, el poder político religioso, que mató a muchas personas, ¿verdad? Era y no es, y está para subir del abismo y ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Entonces esa es la misma bestia. Pero en Apocalipsis 17:11, 17:11, ahí dice, la bestia que era, no es también el octavo y va a la perdición. Entonces tiene dos aspectos, porque la primera tenía un aspecto, pero el octavo también es, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, en Apocalipsis 13, la Biblia dice que es un hombre, y el número de su nombre es 666. Bueno, nosotros hemos estudiado. La Biblia dice que las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes, 5 han caído, uno existe.
El séptimo aún no ha venido y cuando venga durará poco tiempo. Entonces, a partir de 1929, el Vaticano pasó a ser un país y el soberano del Vaticano pasó a ser rey, el Papa. Entonces, el sexto Papa fue Juan Pablo II, el séptimo Benedicto XVI. Y duró poco tiempo como la profecía decía. El Francisco es el octavo, no, porque la Biblia dice que el octavo, la bestia que era, no es también el octavo y es de los siete. Entonces, el octavo es uno de los siete, de Benedicto XVI para atrás. Entonces, uno de estos que tiene su nombre, en su nombre, el 666, es la bestia. Por eso la Biblia dice que una de las cabezas, en Apocalipsis 13, una de las cabezas fue herida de muerte y volvió a vida. ¿Verdad? Entonces, era como una supuesta resurrección. Y de esto se maravillará el mundo. Sigamos. Y la bestia era semejante a Apocalipsis 13, era semejante a un leopardo, con sus pies de oso y su boca de león, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra. Entonces, al principio, la bestia aparecerá como aquel demonio que influenciaba a los gobiernos en el pasado. Y en segunda, o sea, los 3 años y medio finales, ya con un cuerpo, como nosotros vamos a ver aquí. Adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para hablar grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Entonces, es el mismo periodo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, vencerlos, y también se le dio autoridad a toda tribu, pueblo, nación y lengua. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos, etc. Entonces nosotros vimos que la bestia que sube del abismo es la que persigue a los santos. Ahí en Apocalipsis 11, ¿ok? Bueno, la Biblia dice que la bestia que sube del abismo y va a la perdición, como vimos en Apocalipsis 17. En la quinta trompeta, Satanás es lanzado del cielo. El evento que describe la quinta trompeta, que es el primer ay de la tierra, está en Apocalipsis 12. Que hubo guerra en el cielo y Satanás fue expulso del cielo. Lo voy a leer aquí para no tardar tanto. Se puede leer en casa. Satanás viene con la llave del pozo del abismo y le pone en libertad a sus demonios en la quinta trompeta. Y juntamente con estos viene la bestia del Apocalipsis, que fue aprisionada desde el tiempo que el papado fue aprisionado y etc. Entonces, la bestia que sube del abismo es esta. En la quinta trompeta sube la bestia del abismo, el espíritu, ¿verdad? Engañador, sube del abismo y ya empezará a hacer daño a los verdaderos cristianos. Ok, entonces tenemos hasta ahora 3 periodos de tiempo. Son 42 meses, o sea, 1260 días, porque los 42 meses representan el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Tenemos los 3 años y medio, que estará la ley de Dios muerta, son 7 años. Tenemos un mes, un año y un día de la sexta trompeta y más 5 meses. Vamos a tratar de hacer la cuenta aquí, ¿verdad? Voy a ver si consigo acá en la computadora para que nosotros podamos hacer la cuenta. A ver si consigo. No había preparado la calculadora aquí, pero voy a intentar.
Ok. Vamos a ver. Voy a poner acá para compartir pantalla. Calendario, calculadora. Vamos. Tenemos 7 años, ¿verdad? 3,5 más 3,5 son 7 años. Entonces tenemos 7 años más un año. ¿Dónde está mi más ahora? A ver si encuentro aquí. Ahí, acá. Más un año. Son 8 años. Más 5 meses, ¿verdad? Son 8 años. Entonces 8 años más 5 meses son 8 años, 5 meses. Más un mes, 8 años, 6 meses. Entonces aproximadamente 8 años, 6 meses y un día. Ahí ya resolvimos el problema. Entonces son 8 años y un mes. 8 años y 6 meses, perdón. 8 años, 6 meses y un día. Bueno, tenemos el periodo de las dos trompetas que durarán 8 años y 6 meses y un día. Nosotros sabemos que cuando se termina la sexta trompeta, pronto viene la quinta trompeta, que es la venida de Cristo. La quinta trompeta es la venida de Cristo. Usted puede ver, claro, en Apocalipsis 11 también, verán el versículo 15 en adelante. Pero en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice que ante la última trompeta sonará y ahí los muertos resucitarán, etcétera, como nosotros sabemos. Entonces, la última trompeta es la venida de Cristo. Ok. Entonces, si nosotros sabemos en qué año vendrá Cristo, podremos saber. Hay alguien me va a decir, el día y la hora nadie sabe. Esto es verdad. Esto la Biblia lo dice. El día y la hora nadie sabe. Porque justamente el año y el mes los judíos ya sabían. E incluso se cumplió en la primera venida de Cristo. Estoy hablando del año de jubileo. Tengo también un video explicando esto acá en la página. ¿Cuándo será el próximo año de jubileo? Bueno, antes quiero explicarles algo. Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe, pero la Biblia dice que Dios no haría nada en secreto sin antes revelar a sus siervos, los profetas. Y esto es verdad. Usted puede leer en Apocalipsis 10, ahí dice que los 7 truenos hicieron sonar sus voces cuando Juan vía. Los truenos son la voz de Dios. Y Juan se iba a escribir, y el ángel le dijo, no escribas. Y el ángel juró por aquel que vive para todos siempre, que en los días del séptimo ángel, cuando éste estuviera para tocar su trompeta, se cumpliría el secreto de Dios. O sea, en la séptima trompeta nosotros sabremos qué día y qué hora vendrá Cristo. Esto es verdad, pero esto entonces solo sabremos allá, cerquita de la venida de Cristo. Pero el año, esto se puede saber porque se cumplió primeramente en la primera venida de Cristo. Abramos en Levíticos 25, si no me... No sé si puse acá el Levíticos también. A ver, ojalá que sí. No lo puse, pero voy a compartir, o sea que voy a leer acá. Levítico 25. Versículo 10. Y dice así, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra. No, versículo 9. Y harás pasar la trompeta de jubilación en el séptimo a los 10 del mes.
El día de expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, a cada cual volverá a su familia. Entonces, el año de jubileo era representado allí, ¿verdad? Como el año de alegría, el año en que el que tenía vendido sus posesiones la tendría de vuelta, el que se había vendido como esclavo la tendría de vuelta, y era un año de alegría. O sea, que representaba el año en que nosotros, los seres humanos, volveríamos a la posesión del Edén. Cristo cumplió en su primera venida además de otras profecías que él cumplió, ¿verdad? Este también cumplió. Abramos en Lucas, capítulo 4. Voy a ver aquí. Ahí. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y dice así. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día de sábado en la sinagoga, y se levantó para leer. Ahí voy a mejorar aquí. Y fue dado el libro del profeta Isaías. Como abrió el libro, halló luego donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad los quebrantados, predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: Hoy ha cumplido esta profecía esta escritura en vuestros oídos. ¿Cuál escritura? Él apregonó el año de jubileo, la libertad, los cautivos, la sanidad a los enfermos, la cura a los ciegos y demás. Entonces, esto se cumplió y también es comprobable, ¿verdad? Próximamente en el año 20, próximamente no digo, en el año 27 después de Cristo, ¿verdad? Este fue el último jubileo. Usted puede buscar también en internet. Último jubileo del pueblo judío. Este año fue el último jubileo. Entonces, Cristo vendrá en un año de jubileo. Si nosotros contamos de 40 en 49 años hasta nuestros días, tendremos un año de jubileo futuro. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en la última generación de la tierra? El próximo año de jubileo será la venida de Cristo. Será ¿cómo te puedo decir? La séptima trompeta. ¿Ok? Sigamos. Entonces, nosotros podemos entender que llegamos al 2036, el próximo año de jubileo, ¿verdad? Entonces, si el periodo que tenemos son 8 años y medio antes de la séptima trompeta, entonces es solo disminuir el periodo, ¿verdad? O sea que 2036 menos 8 años y medio. Tendremos aproximadamente el evento de las trompetas. Esto, gente, en la mejor de las hipótesis. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando que cada periodo de tiempo, cuando se termina uno, inmediatamente empiece el otro. Pero si hay un intervalo o si hay una intercepción allí, ¿verdad? Un espacio entre uno y otro, entonces nuestro tiempo es aún menor. O sea que sucederá antes para nosotros. Bueno, voy a compartir con ustedes una imagen y para poder explicar mejor.
Ahí. Ustedes pueden ver este periodo, el año de jubileo 2036, la vuelta de Cristo. Acá está en portugués, pero se puede entender. Fijaos, acá están los 42 meses que la bestia reina con un cuerpo físico, por medio de Juan Pablo II, que es el rey que tiene en su nombre el 666. Los 1260 días que el pueblo es castigado, que el pueblo es perseguido, ¿verdad? Por la ley de Dios. El día, mes y año de la primera etapa de la sexta trompeta. Los 150 días, los 5 meses de la quinta trompeta. Y acá tenemos el periodo entonces de 1 a 4. Entonces, las primeras 4 trompetas han de suceder antes de 2000, o sea que entre 2027 y 2028. Porque nosotros sabemos que acá el año de jubileo será cerca del mes 9, por ahí, según estudiamos, ¿verdad? Los eventos de la séptima trompeta. Pero también no es de tan importancia, sino que lo importante es estarnos preparados para este tiempo con el fin de ser liberados por Dios, ¿verdad? Con el fin de nosotros ser liberados por Dios. Es importante que nosotros sepamos que lo que ha de suceder de aquí en adelante no va a mejorar, pues se ha puesto en el corazón de grandes corporaciones y grandes hombres del mundo unificar el planeta en un gobierno único mundial. Unos llaman el nuevo orden mundial. La Biblia también lo dice sobre esto. Nosotros tenemos video sobre esto aquí. Y ya se nos aproxima el tiempo de la calamidad predicha en Apocalipsis. Imagínense ustedes, si con el coronavirus se quedó la gente casi loca, con miedo, pero seamos sinceros, el coronavirus es más mediático que verdadero. Por ejemplo, se habla que están muriendo mucho en Brasil, pero el mismo periodo del año pasado se murió casi la misma cantidad y no había coronavirus, ¿verdad? Entonces, es más mediático. Piensen ustedes ver personas en la ruta, caídas, muertas, ciudades, grandes ciudades, o sea, quizás centenas, quizás millares de ciudades afectadas por los asteroides en un futuro cercano. Piensen ustedes qué caos que vendrá, qué calamidad social que vendrá. Entonces, es importante que tengan en cuenta que los días de la tierra están contados. Cerca de 2027, 2028, aproximadamente, esto en la mejor de las hipótesis, el mundo conocerá el caos, el cual nunca ha vivido. Entonces, mis hermanos, hay una necesidad de prepararse espiritualmente, pues en aquel tiempo, como la Biblia dice, en el tiempo de la ira de Dios no hay posesión alguna, ni inteligencia, ni nada de eso que vos podrá librar. La Biblia dice que el hombre de guerra valiente huirá desnudo. Eso está en Joel, si no me equivoco. Entonces, vendrá un tiempo en que nuestras fuerzas físicas, nuestra inteligencia, nuestra perspicacia, nuestro poder adquisitivo, para nada valerá. El que no tiene en Dios su fe fijada, firmada, el que no buscó ahorrar tesoros en el cielo, como Cristo mandó, obedecer a los mandamientos de Dios, honrarle con su vida, el que no ha buscado este hasta hoy, sufrirá grandes penas. Y el Salmo 91 es para los obedientes, para los que aman a Dios, no es para todos. En el final del capítulo dice,
Por tanto, aquellos que tanto me amaron, yo os libraré en el día de la aprobación. Entonces, no piensen ustedes que de cualquier manera Dios nos librará. No, hay que prepararse en búsqueda con oración, con estudio de la palabra, con acciones de bien. O sea, que trabajando para el bien del próximo, para el bien de sí mismo, de su salvación, y honrando al Señor con su vida. Quiero leer todavía un pasaje bíblico que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 a 24. Dice así: No despreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Cristo se compromete con usted. Si usted no desprecia la profecía, si usted quiere llegar al cielo, empiece a santificarse y Cristo, el que lo llama, lo hará por usted. Cristo es lo que nos dará la fe necesaria. Cristo es lo que nos dará la fuerza necesaria para superar nuestras debilidades humanas. Que Dios los bendiga, que Dios pueda bendecir este día en tu vida y quizás tome la decisión más sabia que puedas, al lado de Cristo, al lado de Dios, para que podamos subsistir en este tiempo. La Biblia dice, Apocalipsis 3:10, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, por tanto yo te guardaré en el tiempo en que enviaré la aprobación a la tierra para probar a los moradores de la tierra. ¿Cuál es la paciencia de Dios? Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo.